Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Tan difíciles y dije ya no puedo más, Señor. ¿Será que ahora tengo que seguir cantando o será que mi ministerio terminó? Entonces Dios me habló así tan de cerca y me dijo grandes son mis planes y es que debe de pasar por el fuego para que seas un vaso de valor. Entonces yo me puse en pie y lloré y dije yo no estoy solo. Si Dios habló conmigo es que me ama, Él me escogió. Dios me enseñó que para ser un vaso de valor, Él tiene que probarnos. Entonces yo me puse en pie y lloré y dije yo no estoy solo. Si Dios habló conmigo es que me ama, Él me escogió. Si tú, mi hermano, no entiendes por qué tanta dificultad y lloras a solas y dices Dios se olvidó de mí, pero ahora ponte hoy mismo en pie, porque en el horno Dios te colocó y de allí saldrás transformado, un vaso lleno de unción y valor. Entonces yo me puse en pie y lloré y dije yo no estoy solo. Si Dios habló conmigo es que me ama, Él me escogió. Yo no entiendo
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, que el Señor los siga ayudando. Soy la hermana Elena Bastida y estoy aquí para contarles pues un testimonio que el Señor hizo en mi hija pues ya hace varios años. Y ella cuando tenía 3 años, una primita de ella, que ella es especial, le enterró un palito de chupeta adentro del oído y entonces le perforó la membrana del oído. Entonces, cuando yo vi eso, yo la llevé al hospital, ella iba sangrando, me la atendieron, la atendió el otorrino, le revisaron el oído y me dijeron que se le había perforado completamente la membrana y que eso tenía que ser de operación. Entonces, bueno, yo empecé a pedirle al Señor y mandé a pedir la oración acá en la iglesia, que orara. Entonces yo la empecé a llevar a las consultas de otorrino y me habían dicho que yo le había tapado el oído con una bolsa porque no podía mojársele el oído ni caerle ni siquiera una gota de agua porque podía agarrar una infección, y como el oído está cerca del cerebro, entonces tenía que cuidarla mucho. Entonces yo la estaba llevando a las consultas, le veían y le limpiaban porque todavía se supuraba sangre, porque tenía el oído muy perforado. Entonces yo mandé a pedir la oración, oraron por ella. Entonces hubo un día que el Señor me mostró un sueño y yo me quedé dormida, y en el sueño yo estaba soñando con ella y yo me encogí pequeñita y yo entré adentro del oído de la niña mía. Entonces cuando yo entro, yo veo cómo estaba el oído por dentro y vi una mano gigante que venía con un hisopo, y como el hisopo limpiaba el oído por dentro y lo restauraba, y eso se volvió como blanco como la nieve, y yo me desperté del sueño. Entonces a los 3 días le tocaba la consulta y yo había estado orándole al Señor, pidiéndole pues por él. Entonces cuando fui a la consulta y llego, y cuando la doctora llega y le revisa el oído, y le ve pues con el aparato que usan para ver con el oído, ella se queda así mirando como sorprendida y viene a agarrar un hisopo y le limpia el oído, y ella lo saca así con sucio de sangre y le vuelve a mirar y con una linterna, y entonces ella se queda sorprendida. Yo le pregunto, doctora, ¿qué pasa? Entonces ella me dice, nah, esto es un milagro, ahí está la membrana, me dice. Entonces cuando yo le di, me dice eso, que estaba la membrana y que ya no necesitaba ninguna operación, yo le di la gloria al Señor, pues como el Señor se glorificó de que no hubo necesidad de ninguna operación, y el Señor restauró la membrana apareció así como, eso fue un milagro, pues una sanidad, eso fue milagro, una sanidad divina, como la membrana apareció dentro del oído. Y bueno, yo vine y di el testimonio acá a la iglesia de cómo el Señor se había glorificado y había puesto la membrana otra vez en su oído. Y ella hoy en día ya tiene 15 años y ella nunca sufrió de ese oído, oye bien. Y bueno, yo le doy la gloria al Señor como se glorificó. Bueno, espero que esto les ayude, los anime y les aumente la fe a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 100. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más nos da la oportunidad de poder oír sus benditas, sus santas palabras, palabras de vida, palabras de amor, palabras de bienaventuranza para todo aquel que está al alcance de la voz de su palabra, porque de Él es de quien venimos a hablar en esta hora. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a inquirir?
cuáles fueron sus palabras para recibir aquello que él ha aparejado no hoy, de allá desde el principio de los tiempos, y que hoy sigue trayendo su plan de amor para con cada uno de los hombres, y quiere que cada uno de aquellos que en esta hora están al alcance de esta voz, alcance la bienaventurancia, alcancen el favor del único y verdadero Dios omnipotente, el cual Él ha trazado el camino, Él ha establecido cuáles son los frutos que hay en tal camino y quiénes son aquellos que están caminando por ese camino, cómo hay que caminar por ese camino, es de lo que nuestro Dios siempre nos está hablando, porque Él siempre lo ha dicho, que Él quiere que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento y tenga aquello que Él está dando en esta hora, que es su presencia en la vida del hombre. Dios haciéndose dar a conocer delante de cada uno de nosotros, y por eso es que Él no se ha cansado y no ha dejado de hablar en amor su bendita palabra, porque es el único camino que ha establecido el Dios omnipotente para darse a conocer, para que usted pueda ver y pueda activar esa fe, la cual nuestro Dios ha declarado que viene por el oír de su bendita palabra, que es el único motivo, es el único medio por el cual el brazo de nuestro Dios se moverá en favor de cada uno de nosotros, y se ha movido en cada uno de aquellos que ha tomado la decisión, ha aceptado, ha dado el paso de creer a las palabras que han sido expuestas delante de cada uno de nosotros y que es de bendición, y Dios sigue impartiéndola y espera, amigo y amiga, y mi hermano y hermana, que cada uno de nosotros aceptemos la palabra que Él tiene preparada hoy para nosotros y que la obedezcamos, que Él sea glorificado en medio de nosotros. Por eso damos la gloria, la alabanza, la magnificencia a nuestro Dios, porque sabemos que Él está en medio de nosotros, que Él está en nosotros, que Él quiere darnos los perfectos a nosotros, pero Él necesita que le creamos. Ese es el plan de nuestro Dios, que creamos a su palabra. Aleluya. Quiero invitarlo a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Para dar la base escritural. A partir del versículo 13, leeremos unos versos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 16, a partir del versículo 13. Y viniendo Jesús a la parte de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él.
Amado Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, oh Padre Santo, Señor, nos encomendamos a ti, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo, Padre, una vez más, Señor, de tu presencia, Padre Celestial, de tu revelación, Padre Santo, Señor, de tu Espíritu, Padre Celestial, el cual tú has prometido, Padre, que nos guiaría a toda verdad, Padre Santo, Señor, el cual, Padre, daría cumplimiento a cada una de las palabras, de las promesas, Señor, que tú le has dado a todo aquel, Padre, que cree a tu nombre, Padre, que cree que tú eres poderoso, Señor, para dar cumplimiento a cada una de esas promesas, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor, llamándote a la escena, Señor, porque tú eres, Padre, el que lo abarca todo, Padre, el que lo llena todo, Señor, el que hizo todas las cosas, Padre, y el que le da mantenimiento a cada una de ellas, Señor, el que ve desde los cielos, Señor, y ve la obra de cada uno de los hombres, Señor, y da conforme, Padre Celestial, a la obra de cada uno de ellos, Señor. En esta hora pedimos, Señor, que tú una vez más, Señor, te muevas, Padre, en medio de los corazones, Señor, de los que están al alcance de esta voz, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Padre, en esta hora, Señor, rondar esos corazones, Señor, y que cada uno, Padre, de los que está al alcance, Señor, pueda, Padre Celestial, tomar esas palabras que vienen de ti, Padre Celestial, tomarlas, Padre, atesorarlas, Padre, creerlas, Padre Celestial, Señor, y así tu Espíritu, Padre, no solamente, Padre, estar alrededor de ellos, Señor, sobre ellos, sino poder entrar y tomar lugar, Padre Santo, Señor, y tú poder glorificarte en medio de ellos, Padre Santo, Señor, y cada uno, Padre, de los que oye esta tu palabra, gustar, Padre, ver, Padre, saborear, experimentar, palpar, Padre Santo, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Padre Santo, Señor. A ti nos encomendamos en esta hora, Señor, una vez más, y nos pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Padre, con cada uno de los que está al alcance de esta voz, Señor, porque te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Él siempre está observando la obra de cada uno. ¿Qué haremos? Siempre, cada momento, cada instante, ¿qué haremos con la palabra que Él nos está hablando en esta hora? ¿Qué haremos con el mensaje de amor que Él está expresando delante de nosotros? ¿Qué actitud tomaremos? ¿Qué respuesta daremos? Y recuérdelo, es algo que siempre estamos dando a entender, quieran o no queramos ver esa respuesta, pero siempre daremos una respuesta cuando alguien nos está hablando. No es necesario abrir nuestros labios, siempre habrá una respuesta, y Dios, el Dios que está aquí presente en esta hora, está viendo cuál es la respuesta que nosotros estamos dando en este servicio ante las palabras que Él nos está dando. Y Él mismo dará la recompensa por esas palabras. Y estamos llevando a cabo este tema de los hechos de la meditación, de aquello que se está manifestando, de aquello que está en nuestro pensamiento tomando la mayor o el más alto tiempo en nuestras vidas. Y esos hechos tienen frutos, y esos frutos son aquellos que están siendo manifestados delante de los hombres y delante de cada uno de nosotros, y tomando como referencia siempre el Salmo número 1. Me disculpa. El Salmo número 1, donde nos habla de aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esa es la palabra base para este tema que el Señor nos ha dado, y Dios siempre nos está recordando que los hechos de la meditación están presentes hoy
es el cumplimiento del Salmo número 1. Hoy nuestro Dios nos está dando la paga de las actitudes, de la respuesta que hemos dado a nuestro día de hoy. Dios está recompensando y nos está llamando a que veamos cuál es la recompensa de nuestra meditación. ¿Cuáles son los hechos de nuestra meditación? Si son los frutos del Espíritu, si es el compañerismo de Dios con el hombre y el hombre con Dios, o si es otro tipo de compañerismo. ¿De qué agua nos estamos alimentando? De la palabra de nuestro Dios, ligándola con nuestras costumbres, como nuestras tradiciones. Ahí, hacia donde nuestro Dios nos está llevando, hay un fruto claro de aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Hay un fruto establecido por nuestro Dios, hay una paga establecida por nuestro Dios, hay unos rasgos que definen los que van caminando por el camino de deleitarse en la ley de Jehová, en la palabra de nuestro Dios. Que hoy nosotros somos aquellos que estamos caminando por ese camino. Estamos reflejando un fruto y es hacia donde nuestro Dios nos está llevando, porque si el fruto no es deleitarnos en la ley de Jehová, el fruto automáticamente no será como la del árbol. Y es hacia donde nuestro Dios nos está llevando, a que caminemos en el balance que Él ha establecido, porque hoy nosotros, aquí en las Escrituras, en los diferentes pasajes, hemos escudriñado hombres y mujeres en su día, en la palabra que ellos tuvieron de parte de Dios, que es la misma que nosotros tenemos, la obediencia a la que Dios lo llevó, ellos lo tuvieron y tuvieron su recompensa. Pero ahora nuestro Dios nos está llamando que nosotros somos ahora los protagonistas. Ahora nosotros somos los que caminamos la senda. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Decisión no solamente de labios, no solamente de pensamientos, decisión del corazón, creer o no creer. Y ahí se encontrará en nuestra mente, en nuestra meditación, en nuestro pensamiento, a quién alimentaremos más, quién será el más fuerte en nuestra vida, el creerle a Dios o el no creerle a Dios, ser incrédulo, ligar lo que nuestro Dios nos ha dado de su palabra santa, pura, con las cosas del mundo, con las cosas del mundo religioso. Ahí hacia donde nos está llevando nuestro Dios, porque encontramos hombres que nunca prestaron atención a la palabra de nuestro Dios. Dios le dio su recompensa, que fue la de ser como estamos. Encontramos hombres conocedores de la palabra de nuestro Dios, que la ligaron un poco, mucho, demasiado, una sola palabra, y no fueron como el árbol por esa decisión, por haber ignorado la profecía para su día, por haber ignorado el llamamiento de nuestro Dios, la exhortación, la palabra de exhortación, de edificación que nuestro Dios ha señalado para su día. No la vieron, no la quisieron ver, no quisieron prestar atención, quisieron ver al prójimo, señalar al prójimo, corregir al prójimo. Pero cuando les tocó a lo que nuestro Dios nos está llamando en esta hora, los hechos de su meditación, de la meditación, ¿meditación de quién? Del hermano que se sienta al lado, sí, él entra. Y su deber y mi deber, si vemos algo errado, es clamar a nuestro Dios por su hermano, es su hermano, nuestro hermano, para que Dios
lo conduzca por el camino eterno, enderece sus pasos. Pero a lo que nuestro Dios nos está llamando es que debemos de estar mirando si el caminar que nosotros hemos llevado de que lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, si ese caminar hoy presente ha dado fruto de avanzada o se ha quedado estancada en el puesto del principio y no ha alcanzado las promesas que nuestro Dios ha declarado para aquellos que han avanzado, que lo han aceptado a Él. Si se ha quedado estancado, entonces hacia donde nuestro Dios nos está llamando a que avancemos. Pero no solamente a que avancemos, a que veamos si hoy presente donde estamos parados, estamos avanzando nosotros, cada uno examinándose, o si estamos estancados. ¿Y cómo? Aleluya. Sabremos en cuál lugar estamos, porque lo pensaremos y diremos, yo estoy bien, estoy listo. No. ¿Hacia dónde? ¿O a dónde está la norma de saber si estamos en el lugar donde nuestro Dios nos está llamando, en el tiempo donde estamos parados en esta hora? Es ir, mi amado hermano y hermana, a la palabra de nuestro Dios. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Es lo que habló nuestro Dios visitando esta tierra en un cuerpo llamado Jesús. Ahí está la norma. Ahí está. Si en nosotros lo que nuestro Dios ha dicho, si Él ha dicho que hoy para nuestro día debemos de tener zapatos deportivos, y nosotros, es un ejemplo, nosotros viéndonos a nosotros mismos y llevamos zapatos casuales. ¿Cómo no? Son zapatos. Son zapatos. Cumplen la función de proteger el pie, sí. Pero cuando nos llegue la hora de verdaderamente ejercer a lo que nuestro Dios nos ha llamado, que eran unos zapatos deportivos para correr, y andamos con zapatos casuales, no vamos a resbalar. Vamos a estropear los zapatos, lo vamos a dañar. No vamos a caer, no vamos a enredar. No vamos a tener buen agarre al piso. ¿Por qué? Porque no es la orden de nuestro Dios para con nosotros. Y así mismo es a lo que nuestro Dios nos está llamando, que los hechos de nuestra meditación están hablando. Y nosotros somos los jueces. Nosotros somos los llamados a mirarnos a nosotros mismos en el espejo de la palabra de nuestro Dios y ver si estamos cumpliendo hoy presente a lo que nuestro Dios nos está llamando. Y si lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios lo hemos ejercido, lo hemos ejercitado. Y por eso el hecho de nuestra meditación, la meditación nos tiene que llevar a tener un balance de todas las cosas, al saber si las huellas que estamos siguiendo son las de nuestro Señor Jesucristo o son las de otro hombre, son nuestras propias ideas. ¿Quién nos está llevando por el camino que se nos ha sido establecido y sabemos que es la verdad? ¿Quién nos está guiando por ese camino? Solamente hay uno que nos llevará por esa senda recta hasta el final, tomado de la mano, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó, mi amado hermano y hermana, a que no miráramos el sucio que tiene nuestro hermano en el ojo, sino que miráramos el de nosotros. Y es lo que nuestro Dios nos está llamando, porque Él ha hecho de la meditación. ¿Qué estamos haciendo nosotros como embajadores de nuestro Dios, del único y verdadero Dios en esta tierra?
qué tan semejante a la forma, al plan de nuestro Dios que ha establecido desde delante de la fundación del mundo, a la orden del día de nuestro Dios, nosotros examinarnos qué tan perfecto, qué tan semejante es cuando nos lo vemos al espejo y vemos, oh Señor, eres tú reflejándote en mi vida, qué tan igual, qué tan semejante somos al reflejo de nuestro Dios. Y es lo que nuestro Dios nos ha estado llamando, mensaje tras mensaje, pasaje tras pasaje, hombres y mujeres que tomaron su decisión. Y Dios le dio la paga de su decisión. Pero Dios siempre le dio la advertencia a ambos lados, a los que escucharon su voz. Ambos tomaron su decisión, ambos tuvieron su recompensa, pero Dios advirtió a ambos lados. Y ambos lados tomaron su decisión. Los que reconocieron que sus pasos se habían extraviado fueron restaurados, pero aquellos que se cerraron ante la idea de que sus pasos estaban extraviados porque eran de un linaje escogido, de un orden establecido por Dios, por su trayectoria, por su genealogía, por todo lo que pudieron presentar delante de Dios, no quisieron volver a mirar los pasos que estaban en ese momento pisando sus pisadas y fueron a la perdición. Y ahora nuestro Dios nos regala una vez más una escritura más para que veamos que así como de lo antiguo hoy presente se está cumpliendo la palabra de nuestro Dios. No ha cambiado ni por un instante nuestro Dios en dar su advertencia para que no venga la condenación sobre cada uno de nosotros, para que no tengamos excusa en aquel día de que Dios no nos habló. Hoy es el día en que nuestro Dios quiere que veamos claramente los hechos, nuestros hechos principalmente, y veamos qué tan semejante al plan de nuestro Dios, qué tan acorde vamos caminando al plan de nuestro Dios. Y aquí se encontraba en este pasaje nuestro Dios hablándole a su discípulo, a los de él, diciéndole, verso 13, Mateo 16, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, a los que iban con él, a los que le seguían, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dios, vestido de carne en ese cuerpo llamado Jesús, después de haberse mucha maravilla, muchos prodigios, después de haber escogido a los 12 de ellos, y muchos más que lo estaban siguiendo, disculpen, que lo estaban siguiendo por su maravilla, por su obra, por su sabiduría con que hablaba, por sus sermones, por la autoridad con que hablaba las palabras que estaban escritas en la ley de Jehová, por aquella autoridad transmitida hacia la grey, hacia el pueblo. Y ahora se encuentra con su discípulo y se voltea a hacerle una pregunta a los que habían visto todo lo que él estaba haciendo. ¿Quién dicen los hombres? Le pregunta a su discípulo, ¿quién dicen los hombres allá afuera? Todo en derredor. Todo por los lugares donde hemos recorrido. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién soy yo, Jesús? ¿Qué dicen en los alrededores? Ustedes han estado conmigo, han escuchado mientras yo hago los milagros, los prodigios, hablo la palabra de sabiduría. Seguramente han escuchado cuando van a comprar el alimento, cuando van a ciertos lugares, seguro han escuchado comentarios acerca
¿De quién soy yo? ¿De quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de ellos? Y el verso 14 dice, y ellos dijeron, ¿ellos a dónde fueron? A la meditación, a pensar, a recordar todo lo que les habían oído acerca de su maestro, de lo que decían acerca de la obra que ejercía. Y ellos dijeron, unos por allá dicen, Juan el Bautista, que tú eres Juan el Bautista, y otro que eres Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Todos en derredor dice que hay algo de Dios en ti, que las obras que tú haces, ningún hombre sin Dios puede llevarla a cabo, y por lo tanto la comparación de las personas en su meditar era apuntar a lo más cercano que ellos conocían, que eran los profetas, que estaba escrito en la ley de Jehová, que Jehová lo levantaría de en medio de ellos, los profetas, y empezaron a compararlo conforme a su obra. Juan el Bautista, Jeremías, Elías, algunos de los profetas empezaron a dar a conocer todos los comentarios, todo lo que se decía acerca de Jesús, de quién era, y conforme a qué tomaban aquella decisión para decir tú eres alguno de los profetas. ¿Qué veían en Jesús? ¿Veían un hombre jactancioso? ¿Un hombre que estaba levantando alguna cuadrilla para ir en contra del Imperio Romano? ¿Era un hombre que quería hacer una secta? ¿Qué veían en Jesús? Porque si hubieran visto eso, en Jesús hubieran dicho, este es el que se va a levantar y va a hacer una insurrección aquí en medio de Israel. Vamos a sacar a todos los paganos. Hubieran dicho, no, este va a ser un hombre que fundó una iglesia por allá y ahora tiene miles de devotos y se habrá una nueva organización. Pero ellos no tenían esa idea. Ellos no expresaron esas palabras. Ellos expresaron la del pueblo, y el pueblo jugó conforme a lo que ellos conocían, que era la ley de Jehová, y lo compararon. Es uno de los profetas, alguno de los profetas. Ellos lo compararon. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba hablando palabra de la ley de Jehová. Estaba manifestando la ley de Jehová. Estaba obrando milagros. Estaba libertando a los oprimidos. Estaba hablando con sabiduría. Algunos de los profetas es. ¿Por qué? Porque como tal, pudo haber sido la opinión de muchos de ellos, como tal habla este hombre llamado Jesús, como tal obra este hombre llamado Jesús, igual a los profetas. Como tal enseña este hombre llamado Jesús, con tal autoridad habla este hombre Jesús, así como aquellos en la antigüedad, los profetas, nuestros profetas hablaban. Y que nosotros tenemos los registros y vamos a la sinagoga y oímos acerca de ellos, de sus obras. Por eso hubo la comparación, mi amado hermano y hermana, cuando Dios le preguntó a cada uno de ellos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y ellos, sabiendo la opinión de muchos de los hombres, empezaron a hablar cada uno conforme a lo que había oído. Y todos hablaban acerca de algo tremendo, mi amado hermano y hermana. No era muy equivocada la opinión de todos estos hombres, de los cuales ellos estaban contándole a nuestro Señor Jesús que era lo que ellos habían oído. Y Él le dice, verso 15, ¿y vosotros
¿quién decís que soy? Aleluya. Ella le preguntó sobre todo allá, háblenme, ¿de qué dicen los hombres allá afuera? ¿De quién soy yo? Y ellos dieron su opinión. Pero ahora nuestro Señor Jesús le pregunta, ¿y vosotros? Su opinión de lo que han visto en mí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tremendo, mi amado hermano y hermana. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo para con su pueblo. Ahí los llevó a ellos a la meditación, al igual que lo hicieron aquellos que ellos habían oído su opinión. Ellos tuvieron que meditar para acordarse, pero ahora les tocaba a ellos, a los que estaban con él, con su maestro. Ahora les tocó a los discípulos, a los alumnos, a los pupilos, dar su opinión de quién era su maestro, quién era Jesús. Estaba muy bien la opinión, ajá, ¿cómo no? Ahora, ¿qué me dicen ustedes que andan aquí conmigo? ¿Quién soy yo? Aleluya. Los puso a echar cabeza, mi amado hermano y hermana. ¿Qué opinión pudieron haber dado ellos? La misma que habían escuchado allá. La misma porque habían visto lo mismo y aún más que aquellos. Porque eran sus discípulos, eran los que le seguían. Pero ellos sabían que ya habían dado esa respuesta. Ahora, ¿cuál era la respuesta? Ahora personal de ellos, ¿qué opinan ustedes acerca de mí? ¿De quién soy yo? Y mire la respuesta de uno que se levantó. Verso 16. Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, al cual el Señor le había puesto Pedro, responde. No nos dice el lapso de tiempo, pero ponga que le duró unos segundos para responderlo. Respondió Pedro y dijo, tú eres, con firmeza, con certeza. Pedro dio la respuesta conforme a lo que él había meditado. Y vamos hacia allá. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dio completamente, mi amado hermano y hermana, en el blanco. ¿Por qué? Aquellos habían dado de los profetas y sí, era el profeta de los profetas, mi amado hermano y hermana, el mismísimo Dios en ese cuerpo llamado Jesús, el profeta de los profetas, el Dios omnipotente. Ahí depositado en esa plenitud en el cuerpo de ese hombre llamado Jesús. Y Pedro, cuando escuchó que denme su opinión, habló con certeza y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora mire lo que le responde nuestro Señor Jesús ante la respuesta de Pedro. Y respondió. Verso 17, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Dios da la respuesta de quién o por qué Pedro respondió con tal certeza. A pesar de que ellos ya habían hablado de lo que decían allá afuera acerca de él. Y ahora cuando le tocó responder a ellos, ellos se quedaron en un momento pensando, meditando qué respuesta dar.
Y entonces a Pedro, que fue el que respondió, correctamente respondió el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el que estaban esperando, el Hijo del Dios viviente, el unigénito de Dios. Aleluya, mi hermano. Correctamente, y Dios revela, Jesús revela. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, no te lo dio a conocer carne ni sangre, ningún hombre. En el seminario te digo que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni siquiera él, Jesús, le dio a entender a Pedro con anticipación que él era el Hijo del Dios. El Cristo, no, ni siquiera él le había dado a entender a Pedro que él era el Cristo, el Hijo del viviente, el que estaban esperando en Manuel. Y él le dice el por qué. Pedro responde: no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Se lo declaró a Pedro en ese momento, en el meditar de Pedro, en el pensar de Pedro, en su corazón, en la fe de Pedro, que él creía que Jesús era un hombre diferente, que había algo de Dios. Y en todo lo que él había visto, todo lo que había experimentado, él se preguntó seguramente quién era él. ¿Cuál era esa visitación que había llegado delante de ellos, que lo había llamado? Y que ellos con firmeza, con presteza, con fuerza, cuando él lo llamó a que vinieran a seguir en pos de él, lo dejaron todo por él. Le creyeron con todo el corazón. Y cuando llegó el momento de que ahora deme su opinión, en su clamor, en su pensar, ahí Dios mismo le reveló, conforme a todos los conocimientos que tenía Pedro de la Escritura, de la ley, del que estaban esperando al Consolador, al Mesías, al Salvador, al Cristo. Y Dios se lo reveló en ese mismo instante, que él era el Cristo al que esperaba el Hijo del Dios viviente. Aleluya, mi hermano. La fe de Pedro lo impulsó a interesarse, a deleitarse en quién era aquel al cual él era discípulo. Y Dios le reveló quién era él. Le dio a conocer quién era el que estaba delante de él. Y por eso Jesús Dios vestido de carne, le dice ahora: no te lo reveló Pedro, ni yo, que estoy aquí enfrente de ti anticipadamente, ni en este momento te di alguna pista. No, yo no te lo dije, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y dice, verso 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Al Dios darle aquella revelación a Pedro, Dios establece que Pedro tendría una bienaventuranza, porque se lo dio desde el principio: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No sobre Pedro. No sobre Pedro, porque ¿quién era la roca? Jesucristo. ¿Sobre qué base la iba a edificar la iglesia? ¿Sobre Pedro? No. ¿Qué acababa de recibir Pedro? La revelación del día, de lo que el acontecimiento que se estaba llevando a cabo delante de toda la humanidad.
el acto más grande de amor de Dios para con todos los hombres, para con todo el mundo. Dios en medio de los hombres, Dios vestido de carne, el ungido de Dios, el unigénito de Dios en medio de ellos. Sobre Pedro iba a edificar la iglesia. No, ¿qué tenía Pedro? Nada. Pero ¿qué tuvo en ese momento? Tuvo la revelación del momento, de la hora, del día. Y sobre esa revelación, Dios edificaría su iglesia. No por enseñanza, no porque aquel le dijo, no porque aquel oyó y tomé una conclusión. No, Dios revelándose en medio de cada uno de sus hijos, dándole certeza, así como Pedro, que respondió con certeza, sin dudarlo, porque sabía que la respuesta que había recibido venía directamente, era algo diferente. Dios dándose a conocer delante de su pueblo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Dios dará a conocer, revelará todo lo oculto, y nada podrá ocultarse delante de su iglesia. ¿Cuál iglesia? Usted y yo somos la iglesia del Dios viviente. ¿Acaso no dice la Escritura que somos templo del Dios viviente? Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. No 4 paredes. Es el lugar donde los dioses se reúnen, sí. Pero la iglesia es usted. Usted es el templo de Dios. Y sobre aquella roca, Jesucristo, sobre la revelación, Dios edificaría su iglesia. Dios lo edificaría a cada uno de nosotros. No, que cada iglesia que Dios nos edificaría sobre la base a que Él me dijo y yo lo sigo. No, no se trata de eso. Se trata que el Dios que se lo reveló a Él me lo tiene que revelar a mí. La misma revelación que tiene Dios me lo tiene que dar a relevar a mí. De lo contrario, seremos, vamos a llamarlo de esta forma, uno mantenido espiritualmente, esperando que Dios le revele al hermano y a la hermana para que me dé la enseñanza mía. Aún así, no es la revelación y lo seguiremos. Pero Dios no lo ha fundamentado usted. ¿Por qué? ¿Por qué viene la revelación? Por la fe. Fe y revelación. Tiene que creerle a Dios. Y si usted le cree a Dios, usted escudriñará quién es Dios. Y al usted escudriñar quién es Dios, o al escuchar quién es Dios, entonces usted estará interesado. ¿Quién es ese Dios? ¿Dónde está ese Dios? ¿Cómo consigo ese Dios? ¿Quién es Dios? Como Pedro, que estaba en su pensamiento, le había creído a Dios las palabras de Dios, que hablaba a través de ese hombre llamado Jesús. Y cuando llegó la hora de que él diera su opinión, él se interesó en buscar. Ya dijeron que de Elías, ya dijeron que algunos de los profetas, ya dijeron que era Juan el Bautista. Y él estaba en eso, él estaba creyendo que había algo de Dios en ese hombre y le tocaba dar su opinión. Y en eso Dios le reveló. Dios le quitó el velo. ¿Qué revelación? Quitar el velo de quién era el que estaba parado delante de él. Y de todo lo demás, el mismísimo Cristo, el Mesías, el unigénito de Dios, Dios vestido de carne. En ese momento le declaró, y Dios, Jesús, viendo que Dios le había revelado a Pedro ahora quién era él,
Le dio toda esta palabra sobre esta piedra, sobre la revelación. Edificaré mi iglesia. Ya ninguno dirá a su prójimo, ven, conoce a Dios. No, sino que cada uno será enseñado de Dios. Aleluya. Ahora Dios mismo, así como se le enseñó al que está al lado suyo, le tiene que revelar a usted lo mismo que le reveló a él. Y usted tiene que entrar en el mismo orden por el cual Dios se lo reveló al que tiene al lado. Y si Dios se lo revela, entonces, al Dios revelársele, usted obedecerá a lo que Dios le está revelando. Porque si no lo obedece, de nada le sirve, mi amado hermano y hermana. ¿De qué le serviría a Pedro? ¿O le fuese servido a Pedro decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y después irse por allá con los fariseos, con los saduceos y renegar acerca de él. ¿De qué le hubiese servido si Pedro hubiera hecho eso? De nada, mi amado hermano y hermana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hasta el final, aleluya, dio fe de que la revelación que Dios le había dado era la verdad, y únicamente la verdad, y perdió la vida y dio la vida por esa verdad, mi amado hermano y hermana, porque Dios se lo había revelado y él obedeció a lo que Dios le había revelado. Si aquí está el mismo Dios entre nosotros, el reino de los cielos entre nosotros, si está aquí entre nosotros, entonces aquí me quedo yo. Digo, Pedro, aquí es el lugar. Estoy aquí en medio del reino de los cielos, porque el mismísimo Dios está delante de mí. Y así continuó hasta el final de sus días nuestro hermano Pedro. Sobre la revelación, no sobre Pedro, la revelación. ¿Qué puede Dios sacar de un hombre? ¿Qué podría Dios edificar de Pedro? Nada, mi hermano. ¿De qué se refería Dios? ¿A qué se refería nuestro Dios? La revelación. ¿Y quién es la piedra inconmovible de los siglos? Jesucristo, no Pedro. Jesucristo, mi amado hermano y hermana. Y sigue diciendo la bienaventuranza de Pedro, de que recibió la revelación, que sobre esa revelación Dios edificaría su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la revelación. A Pedro ahora nadie le podía venir a dar un cuento chino diciéndole, no, Pedro, él no era el Cristo, él era un hombre bueno. No me venga con eso, podía decir Pedro. Yo sé lo que recibí, de quién lo he recibido. Aleluya, y yo, gloria a su nombre, soy participante de lo que Dios me ha revelado. Es algo que usted no puede transferirle a nadie. No, cada uno tiene que tenerlo de parte de Dios, mi amado hermano y hermana. Hasta que Dios no se lo revele, seguirá como el sapo, dando golpes contra la pared, contra la pared, contra la pared y la puerta del otro lado. Pero aquel al que Dios se lo revela pasará por la puerta, porque Dios le ha quitado el velo, mi amado hermano y hermana. Y sigue diciendo nuestro Dios, y a ti daré la llave del reino de los cielos. Y no crea que Pedro está allá en el reino de los cielos con una llave para abrirle la puerta a uno. No, Señor. Nuestro Dios no estaba hablando de cosas literales. Dios estaba hablando de cosas celestiales, mi amado hermano y hermana. ¿Cuáles fueron las llaves del reino de los cielos? Y todo lo que ligare en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatada en los cielos.
Mire toda la bienaventuranza que Dios le dijo acerca de Pedro por este acto. ¿Por qué? Era la base sobre la cual Dios edificaría su iglesia, y ni el infierno, ni la misma mentira sacada del infierno iba a poder mover a su iglesia, porque había recibido de parte de Dios directamente la revelación, mi hermano. Aleluya. Y le digo a Pedro: y a ti daré la llave del reino de los cielos. ¿Cuál reino de los cielos, mi hermano y hermana? ¿Cuál es esa llave para el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos? Fue el cumplimiento ya de Hechos 2:38, mi amado hermano. Esa fue la llave. Cuando aquellos hombres estaban compungidos y dijeron: varones, ¿qué haremos? Y Pedro dijo en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La vida eterna. Era la entrada, mi amado hermano y hermana, la llave para entrar al reino de los cielos. No que Pedro tenía una llave. Dios le encargó a Pedro por la revelación. Y él mismo lo declaró a este Jesús, al cual vosotros crucificaste. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí estaba la llave, mi amado hermano y hermano, del reino de los cielos. Hoy, si nosotros no usamos esa llave que Dios por medio de Pedro le habló para que el mundo conociera cómo entrar al reino de los cielos, cómo entrar a Jesucristo, cómo ser un hijo de Dios. ¿Cuáles eran los pasos para llegar al reino de los cielos? ¿Cuál era la única y hoy sigue siendo la única llave, mi amado hermano y hermana, para entrar al reino de los cielos, para tener la vida eterna, para nacer de nuevo? Sigue siendo la misma llave. Arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis la vida eterna para entrar al reino de los cielos. La misma llave, mi amado hermano y hermana, no ha cambiado. Nuestro Dios siempre siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, no ha cambiado la llave. Hoy es la misma llave. Si no cumplimos esos pasos, entonces no tendremos la llave para entrar al reino de los cielos. Seremos réprobos delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Por no obtener la llave, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahí está, mi amado hermano y hermana. Nuestro Dios no ha cambiado la revelación. ¿Y por qué nuestro Dios no habla de estas palabras? De la revelación. Que si usted no cree que necesita de esa llave para que cuando le llegue la hora de salir de esta tierra, usted tenga esa llave para entrar al reino de los cielos, para pasar a vivir allá en la gloria con el Señor. Si usted no lo cree, que necesite esa llave, si no le he revelado que usted necesita esa llave y que esa llave funciona y es la única para poder entrar, ¿qué cree usted, mi amado hermano y hermana? ¿Podrá entrar al reino de los cielos sin ella? ¿Sin haber nacido de nuevo? ¿Sin haber recibido el Espíritu Santo en el corazón? ¿Sin haber conocido al mismísimo Dios habitar en su corazón? ¿Sin conocer al Dios al cual usted dice creer? ¿Entrará al reino de los cielos sin la llave? Esa es la vida eterna. Conocer al único y verdadero Dios
Todopoderoso y a Jesucristo, al cual tú has enviado, tiene la vida eterna y no conoce a Dios, no conoce a su Dios, no habla con Él, no tiene la respuesta cuando lo invoca a Él. No hay quien lo auxilie cuando se encuentre en las tribulaciones. No hay quien lo sane cuando se enferme. No hay respuesta cuando usted le clama a Él. Y aún así usted dice que ya tiene acceso al reino de los cielos porque ha venido a la iglesia. Y aún que usted ha dicho que lo ha aceptado y aún sigue con la misma vida que tenía de antes de haberlo aceptado. Igualito, pero ahora está en la iglesia. ¿Cree que ha entrado al reino de los cielos? Es hacia donde nuestro Dios nos está llamando con los hechos de la meditación. Si Dios nos ha revelado que necesitamos la llave, y es necesaria la llave para poder entrar al reino de los cielos, es necesaria. Escrito está que era necesaria y es necesaria para poder entrar al reino de los cielos. Y nos conformamos con haber estado a la iglesia, con haber pasado delante del altar y decir que nos arrepentimos de nuestros pecados y ser bautizados en el bautismo que nuestro Dios nos ha mandado en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos listos, entramos al reino de los cielos. Es hacia donde nuestro Dios nos está haciendo que despertemos. Nos está chasqueando, lo digo, despierten, pueblo mío. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el patrón completamente. La puerta, en vez de nosotros estar fundamentados sobre la roca, sobre la revelación de Jesucristo en nuestra vida personalmente, en vez de eso, estar floreciendo y manifestando los frutos del Espíritu, posicionando en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la obra que Él debe antes ha predestinado en nosotros para que la llevemos a cabo en la tierra. En vez de estar dando o siendo embajadores aquí en la tierra, como si Dios intercediera por nosotros, por medio de nosotros. En vez de estar demostrando el amor, el gozo, la paz, la virtud, la templanza, el temor de Dios, la fe, la ciencia, el amor fraternal. En vez de estar mostrando eso, estamos mostrando que nos llegamos a la iglesia y estamos listos. Que ofrendamos a la iglesia y estamos listos. Que conocemos mucho de la palabra de nuestro Dios. En vez de estar prevaleciendo la revelación en nuestra vida y dando fruto de esta revelación, de que la obedecemos, de que la creemos, lo que está prevaleciendo en nuestra vida son que las puertas del Hades están prevaleciendo delante de nosotros. En vez de los frutos del Espíritu, los frutos de la carne están prevaleciendo en nuestra vida. En vez de los frutos de lo celestial, de donde hemos venido, de nuestro Dios, de los atributos de nuestro Dios, estamos dando toditos los atributos del mundo. ¿Qué estamos dando a entender, mi amado hermano y hermana? Que en vez de haber prevalecido sobre la roca inconmovible que Cristo es su Señor nuestro, ha prevalecido delante de nosotros las puertas del infierno, toda la mentira, todo el engaño, todo lo malo. Eso es lo que estamos manifestando. ¿Y qué quiere nuestro Dios? ¿Que nos quedemos ahí? No. Lo que nuestro Dios quiere es que nos sentemos, que nos acostemos como usted quiere y piense
hoy presente, piense, Padre Celestial, yo no he manifestado aquellas virtudes que tú has dicho que han de manifestar tus hijos. No he posicionado mi lugar. Me he conformado con nada, Padre, que sea para la gloria de tu nombre. Y que se arrepienta y vuelva a clamar y vuelva a interesarse como Pedro en saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios para con nosotros. Es lo que nuestro Dios está esperando, mi hermano y hermana. Es la base por la cual debemos estar fundamentados usted y mi persona. La revelación de Jesucristo, la roca. No sobre lo que dijo un hombre, no sobre mis pensamientos, no sobre lo que yo creo que es la verdad de Dios, no. Sobre la revelación de la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios ha determinado y no lo ha cambiado, mi amado hermano y hermana. Así que en esta hora, vea claramente en el espejo cuáles son sus pasos, porque no se trata solamente de pensar, no, sus pensamientos se están manifestando y esa manifestación es la que usted tiene que observar en esta hora y mirar. Padre, no se parece ni por una uña a lo que está escrito en esta palabra que tus hijos han de hacer aquí en la tierra. Ahí es donde Dios quiere. Es lo que Dios está incentivando, nos está llamando. Ahí, mi amado hermano y hermana, vea claramente. Véase claramente usted en el espejo de nuestro Dios. No omita nada, véalo. Y preséntelo delante de nuestro Dios en esta hora, mi amado hermano y hermana. Tenemos nuestro rostro. Oh, amado Padre Celestial, Señor Dios omnipotente, Señor. Tú conoces, Padre, los corazones, Padre Santo, Señor. Tú conoces los hechos, Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Y tú sabes, Padre, que cada uno de nosotros, Padre Santo, tú le has exigido algo, Padre Santo, y no lo han soltado, Padre Celestial, Señor. Y en esta hora tú los llamas, Padre, a cada uno de ellos, Señor, a que vean claramente, Señor, que el camino que están llevando, Padre, no es el camino que ellos están profesando, Padre Celestial. No es el camino que ellos te han declarado a ti, Padre, que habían de seguir, Padre, cuando te aceptaron, Señor. Oh, ayuda a tu pueblo, Padre, en esta hora, Señor. Cada uno, Padre Santo, revélate a ellos, Señor. Muéstrales, Padre, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Que tú no has cambiado, Padre Santo, Señor. Que tú necesitas, Padre Santo, Señor. Oh, Padre, que ellos, Padre, busquen, Padre, se deleiten, Padre, te crean, Padre Santo, Señor, para todo poder con tu espíritu revelarte en medio de ellos y mostrarles, Padre, las cosas grandes y maravillosas, Señor, que cada uno de nosotros tiene que estar llevando a cabo, Padre Celestial. Oh, Padre, permite, Señor, que cada uno de ellos, Señor, le dé un alto a sus caminos, Señor, y vean, Padre, claramente hacia dónde nos estamos conduciendo, Señor. Oh, ayuda a cada vida, Señor. Ayuda a cada corazón, Padre Santo, Señor. Que cada uno vuelva, Padre, a tu camino, Señor. Que cada uno, Padre, pueda tener la bienaventuranza, Padre Santo. Oh, Señor, de conocerte a ti personalmente, Señor. Porque te lo pido en esta hora, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo
esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.